la resurrección hablan desde el Antiguo Testamento sobre este importantísimo evento escatológico. También en el Antiguo Testamento se habla de un heraldo, un anunciador, un precursor del Mesías que vendría. Obviamente es Juan el Bautista, que es tipificado en la persona del profeta Elías. Y también se habla de la venida del Espíritu Santo, específicamente en el profeta Joel. Estos son más o menos los eventos más importantes de la escatología del Antiguo Testamento. Entonces, cuando uno analiza esos eventos, uno ve que hay ya una posibilidad de una escatología para el Antiguo Testamento que se puede resumir de la siguiente manera. Vemos la creación, el primer acto, el acto creador de Dios, la caída, la promesa de la venida del Señor. El primer evento escatológico anunciado, la promesa de la venida del Señor. Y el Antiguo Testamento está enmarcado prácticamente en la creación de la nación de Israel, donde está el reino de Dios en esta etapa del reino. Ellos en su desobediencia caen en cautividad, son castigados cíclicamente. Finalmente son severamente destruidos y preservado de ellos un remanente. Es la venida del Mesías el evento principal en la escatología del Antiguo Testamento. Este Mesías anunciado vendrá, pero en el Antiguo Testamento se ve una sola venida del Mesías. Y estos eventos que se asocian con la venida del Mesías, no es claro en el Antiguo Testamento cómo se articulan, es decir, en qué orden sucederían y cómo producirían una vida para el pueblo de Dios después de que ocurrieran. Pero los eventos que están asociados con la venida del Mesías desde la escatología antiguo testamentaria son la resurrección, la separación, el juicio final. Para los hebreos el Mesías traería inmediatamente el juicio final. Por eso fue que Juan el Bautista estaba tan confundido cuando el Señor Jesucristo estaba haciendo sus milagros y él estaba en la cárcel. Bueno, si este es el Mesías, ¿qué estoy haciendo yo aquí en la cárcel? Yo debería estar reinando con él. Entonces la separación y el juicio, la separación de buenos y malos, sería inmediatamente con la única venida del Mesías, el juicio final y la venida del Espíritu Santo. Obviamente los hombres del Antiguo Testamento no entendían cómo funcionaba todo esto, cómo se articulaba todo esto. Y la gran pregunta que les asaltaba, ¿qué es eso de Isaías 53 y de Daniel, que el Mesías debe de morir y quitaría el pecado? No entendían esto, no entendían cómo se articulaba todo esto, no entendían cómo era el mundo futuro, simplemente estaban guiados por elementos claves, puntos claves, eventos claves que los hacían poner toda su esperanza, todo su foco en el Mesías, y cuando el Mesías venga, dijo la mujer samaritana, Él nos aclarará todas las cosas. Ese es más o menos un resumen a grosso modo de la escatología del Antiguo Testamento. Con esa venida del Mesías, Él articularía todas estas cosas según su juicio y los centraría a ellos y solo a ellos, la nación de Israel, en un reinado de prosperidad eterna, y a los hombres que no eran de Israel serían arrojados a un infierno eterno. Este concepto del infierno no es muy claro en el Antiguo Testamento, pero se ve en el Antiguo Testamento, hay algunas figuras que lo definen, y en la mente del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto sí hay la idea de un castigo eterno. Esto es muy rápido y a grandes rasgos lo que es la escatología del Antiguo Testamento. Ahora necesitamos, para construir escatología, necesitamos ver lo mismo pero en el Nuevo Testamento, lo cual se hace mucho más complejo porque hay una mayor cantidad de eventos y sus relaciones siguen siendo complejas. Veamos entonces ahora cuáles son los eventos escatológicos del Nuevo Testamento sin Apocalipsis. Ustedes deben suponer que lo que yo estoy haciendo aquí presupone que ustedes han leído todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, han sacado esos versículos, los han analizado. Noten que es un trabajo dispendioso, trabajo largo. Para usted construir una escatología tiene que estudiar meses, años. Es más, hay hermanos, hay pastores que llevan 10, 15 años en el pastorado y aún no se han definido a cuál postura escatológica adherirse, por la complejidad de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cuáles son los eventos que claramente se ven en el Nuevo Testamento? De nuevo, la venida de Cristo, pero en el Nuevo Testamento ya se ve claramente que se habla de una primera y una segunda venida. Entonces, la venida de Cristo, se ve claramente la división, una venida dividida en dos partes. Primera venida, el fuego del infierno, la doctrina del infierno es claramente presentada en el Nuevo Testamento. Es un evento escatológico, el fuego del infierno, el día del juicio. También en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento está ya mucho más aclarado. El juicio traerá recompensas para los justos.
Eso está muy claramente enseñado. Estos eventos están presentados allí, no en el orden cronológico en que aparecen, sino tal vez por la frecuencia con que aparecen en el Nuevo Testamento. Es decir, la cantidad de versículos que hablan sobre ellos. Hay otro evento que es el destino de Satanás. En el Nuevo Testamento se nos habla no solamente que Satanás va a ser arrojado al infierno, sino que Satanás va a ser atado. Hay un evento claramente descrito en el Nuevo Testamento que es la atadura de Satanás. Y esta atadura de Satanás diferencia grandemente una postura de otra. Depende de cuándo cree usted que fue atado Satanás, si usted va a tomar una postura o la otra. Y enseguida lo vamos a ver en los cuadros comparativos de las distintas posturas. En el Nuevo Testamento se habla entonces ya del Evangelio del Reino de Dios. El plan de Dios, que es el establecimiento de su reino sobre la tierra, se despliega claramente y profusamente por todo el Nuevo Testamento, y se habla de la venida del reino, se aclara que son dos venidas. Se anuncia que con la primera venida va a venir el Mesías a quitar el pecado, lo que no pudieron entender los santos del Antiguo Testamento. Se aclara en el Nuevo Testamento a través de la teología del reino, y con la segunda venida del Cristo va a producirse una regeneración cósmica, es decir, cielo nuevo. Este mundo, este siglo, el mundo presente va a ser deshecho y va a dar paso al siglo venidero, un nuevo siglo, cielo nuevo y tierra nueva en los que mora la justicia. La palabra siglo no significa 100 años, es un término técnico que representa una edad, una era, un comportamiento, unas características específicas de tiempo, espacio y cualidad. Eso es este siglo que va a morir y el siglo venidero que ya está dentro del otro, pero que con la segunda venida va a abrirse para darle paso. Este va a ser eliminado y este va a ser implantado eternamente. Se aclara también en el Nuevo Testamento el desechamiento de Israel. El antiguo Israel, que el pueblo de Israel, es desechado, y un nuevo Israel que surge con una base judía. Los judíos que escucharon la enseñanza de aquel profeta que anunció Moisés son el núcleo del nuevo Israel, y a ese nuevo Israel se injertan los gentiles, mientras que el antiguo Israel es desechado. La iglesia es el nuevo Israel de Dios y el plan de Dios. Se habla de la resurrección en términos muy claros, una resurrección general que va a ocurrir en medio de los dos siglos. Esto es vital. Yo ahora no tengo tiempo de aclararlo, pero ustedes lo van a poder estudiar después. La Biblia presenta una escatología simple en la cual se habla de dos siglos. Todo el tiempo, toda la historia de la humanidad se puede resumir en dos cosas. Este siglo, que es el presente siglo, comienza con la creación y la caída y termina con la segunda venida de Cristo, y el siglo venidero que comienza con la segunda venida de Cristo. Y el punto intermedio, el evento clave que hace la división entre los dos siglos, es una resurrección general. Todos los vivos y los muertos resucitarán al sonido de la voz de la trompeta en el descenso de Cristo. Y ese es el evento que marca la división, la terminación de este siglo y el comienzo del siglo venidero. Una resurrección general. Y hay unos pasajes que son muy claves y muy importantes en escatología. Recuerden que esto es Nuevo Testamento sin Apocalipsis. Mateo 24 y Mateo 25 son supremamente importantes, y en ellos aparecen otros eventos escatológicos desconocidos por toda la revelación del Antiguo Testamento. En ellos se ven cosas muy importantes: la gran tribulación, el cumplimiento de la gran comisión, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el rapto, el juicio final, el fin con destrucción de todo lo que existe, la aparición del infierno. Entonces en Mateo 24 y 25 aparece algo que es vital. Son las relaciones que existen entre estos eventos. Esas relaciones no están en ningún otro lugar de la Biblia. Solo en pasajes claves como Mateo 24 y 25, en Romanos capítulo 2, en segunda de Pedro 3 y en primera de Tesalonicenses 4. Allí se presentan unas relaciones indisolubles entre estos eventos. La relación que hay entre la tribulación y la venida, la relación que hay entre la venida y el rapto, la relación que hay entre la venida y el juicio final, son relaciones claves para construir escatología. Y esas relaciones se describen solamente en esos pasajes. Así que esos pasajes son vitales para construir escatología. Ahorita voy a ver entonces cómo los bautistas reformados, a partir del estudio de estos pasajes claves,
del Nuevo Testamento sin Apocalipsis, se construye una teología bíblica. El otro evento es la venida del Espíritu Santo, que se aclara muchísimo. Lo que dice el profeta Joel se aclara en Hechos capítulo 2, y los apóstoles nos dan claridad sobre qué es la venida del Espíritu Santo. El otro evento importante que se muestra en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios 15, y es que nos habla de que una vez Cristo asciende al cielo, Él está allí sentado conquistando, de tal manera que Él debe gobernar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que entre la primera y la segunda venida, Cristo está conquistando a sus enemigos, y eso se conoce como el reino de conquista, y eso es vital para poder construir escatología. Un reino, el reino presente, la edad presente del reino, es un reino de conquista. Se introduce un personaje muy importante, el anticristo. No tenemos tiempo de hablar sobre él. Otro elemento muy importante en la escatología es la apostasía. El hermano Víctor estuvo mencionándolo ahora. Son cosas muy importantes. Y no solamente es importante uno separar los eventos, diferenciarlos, sino establecer entre ellos esas relaciones indisolubles. Relaciones indisolubles que no se pueden, usted no puede separar lo que Dios unió. Por ejemplo, cuando usted lee 2 de Pedro capítulo 3, se habla claramente de la segunda venida del Señor. Y cuando Pedro habla sobre la segunda venida del Señor, dice que todo lo que existe será pasado por fuego. Entonces, si Pedro está hablando de la segunda venida del Señor, y con la segunda venida del Señor está hablando de un juicio general y universal, cuando yo construyo escatología, no puedo separar la venida del Señor del juicio. Las dos cosas tienen una unión indisoluble. Entonces, al momento de yo construir teología, estos pasajes del Nuevo Testamento que están escritos en prosa didáctica, es decir, la forma más clara de revelación. Las formas claras de revelación son la prosa, la narrativa. Pero lo que está escrito en hipérboles, figuras retóricas, y mucho menos en lenguaje apocalíptico, deja de ser claro y no puede ser normativo para construir escatología.